motivo de los 500 años de la llegada de los franciscanos a la Nueva España, a lo que hoy es México, se ha estado reflexionando porque en el patrimonio edificado como en el patrimonio inmaterial de este país se nota con mucha claridad la pervivencia de aquello que los franciscanos trajeron como parte del proceso de evangelización, no solamente la doctrina cristiana, sino todo un cúmulo de conocimientos que al momento de su arribo entablan un diálogo, a veces terso, a veces tenso, con el mundo indígena, con la cosmovisión mesoamericana, que va a dar como resultado parte de todo este proceso de mestizaje y de construcción de lo que es México. Los primeros frailes llegan con el proyecto, con la utopía de crear una nueva iglesia. Están llegando hasta la primera mitad del siglo XVI. Ya para los 60 y para los 70 ya son criollos, han tomado el hábito aquí en la provincia del Santo Evangelio. Viven otros ideales. Ya no es, yo vengo de lejanas tierras a traer el mensaje del Evangelio. Era una forma de vida del mundo criollo que está apareciendo. Entonces sí, llegaban a los conventos, estos conventos que se están fundando, en donde evidentemente pues eran superiores españoles, se hacían aprender el náhuatl, aquí se enseñó el náhuatl en este convento, y los empiezan a introducir al cuidado pastoral de los pueblos, ¿no? Pero ya son los criollos, es el mexicano que ha nacido aquí. Todo esto que parecería sencillo de enunciar, nos está refiriendo diferentes etapas, diferentes procesos en el arribo de los franciscanos, en la consolidación y también en la crisis. Es un proceso muy largo, muy difícil. En primer lugar llegan como defensores del indio, ¿no? Y se van a meter en unos líos espantosos con la primera audiencia. Nuño de Guzmán, el sinvergüenza, ¿no? Que quería abusar tanto de los indígenas. Y los frailes, pues, defendiéndolos a ellos. Cuando llega a Zumárraga, él viene también con el mandato del emperador de ser el defensor de los indios. Entonces los Texcocolchingos siempre van a ver a Zumárraga, pues que nos están haciendo esto, nos están haciendo construir casas en México, Tenochtitlan, los españoles, todo esto, ¿no? No nos pagan, no nos dan de comer. Y claro, pues Zumárraga pleiteándole al presidente de la audiencia. Entonces se enfada el presidente de la audiencia y manda a traer a los indios que se vinieron a quejar, los manda a traer a Huejotzingo. Ahí estaba Fray Toribio Motolinía. ¿Se me van de aquí o los mando al infierno? Les dije a los españoles que quieren ir por los indígenas. Entonces, ahí hay una defensa muy fuerte y quizás eso explica también esa relación tan grande del indígena en ver en lo que ve en el fraile. El mandato que traían del ministro general, no van a vivir como misioneros, van como fraternidad, tienen que vivir como hermanos. Entonces se van a escoger 4 señoríos importantes, que eran muy importantes evidentemente para lo que estaba pensando Cortés. Y ahí fueron donde se fueron a establecer. ¿Cuáles eran los señoríos? Pues natural, México, Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo. No olvidemos que la Nueva España va a ser precisamente el puente para la monarquía española de evangelización y de expansión entre Europa y lo que será las Filipinas, Japón, China. Entonces, para los franciscanos también, el trabajo de propagación de la doctrina cristiana en el lejano Oriente pasa por la Nueva España y también por Puebla. Traía la misión de llevar el Evangelio, de llevar la palabra de Jesús a todas partes. Claro, medios para hacerlo, pues la educación, pero no vienen a educar,
Ellos vienen a convertir. Para decirlo de alguna forma y orientarnos, qué conventos se desplantaron y que se conservan, insisto, en lo que ahora es la geografía del estado de Puebla, hacia la zona de la montaña, hacia la zona de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, diríamos la ruta de Sierra Nevada. Tenemos este convento de San Gabriel en Cholula, Santa María de Jesús en Acapetlahuacan, lo que conocemos comúnmente como Atlisco, Huejotzingo mismo, que fue el primer convento, que surge en 1524, San Andrés Calpan, San Martín Huaquechula y Nuestra Señora de la Asunción en Tochimilco. En estas comunidades, México, Texcoco, Texcoco de una manera más importante, porque ahí estuvo Pedro de Gante, Texcoco, Tlaxcala, Huejotzingo, y como van apareciendo los conventos, tienen escuelas en donde se están educando a los jovencitos. Así como existía el Calmecac, pues ahora en el convento también va a estar su Calmecac, ¿no? Van a ser las cabeceras de doctrina precisamente, de los cuales los frailes van a irradiar su trabajo pastoral, la cura de almas, la doctrina franciscana, la doctrina cristiana, hacia los pueblos de visita que estaban sujetos a cada doctrina. Este papel se termina en 1641 con la secularización de doctrinas promovida por el obispo Palafox. Entonces solamente los franciscanos conservan Acapetlahuacan o Atlisco, los demás conventos dejan de tener este papel de cura de almas, de administrar los sacramentos. El papel de los frailes se reduce a la predicación en tiempos de Adviento, en tiempos de Cuaresma y a la confesión. Y se van a levantar, se van a construir las parroquias frente a los conventos. En muchos casos, como el de aquí de Cholula, está desplantado el gran conjunto conventual, la plaza principal, y al frente está el templo de San Pedro Apóstol, que es la sede parroquial que se erige precisamente por Juan de Palafox. Una vez que empieza la cercanía de este mundo, diríamos, tan estructurado, tan bien hecho de Mesoamérica, sobre todo los grandes señoríos como era Cholula. Una vez que empieza este contacto y empieza un entendimiento, todo ese mundo religioso del cholulteca se pasa al mundo religioso cristiano cholulteca. Entonces, son comunidades ya muy poderosas, siempre fueron, ¿no? Pero sobre todo Cholula. Entonces, para 1552, ellos ya tienen todos los elementos suficientes, arquitectos, materiales, pues siempre tuvieron sus grandes pirámides, para hacer un templo tan grande como el que tenían antes, dedicado a Quetzalcóatl. Y para 1552 le escriben al emperador: acabamos de hacer el monasterio más grande de toda la Nueva España. Ya la secularización de conventos va a ocurrir con el obispo Francisco Fabián y Fuero, 1770-1771, cuando por instrucciones del rey presionan a las órdenes religiosas para ir dejando algunos conventos, y entonces van a entregar los frailes ya no solamente la doctrina, sino el convento completo. O sea, el inmueble se entrega al obispado e inicia, digamos, el proceso de crisis en términos de la situación material, ¿no? Porque quedaron los inmuebles bajo cuidado de los párrocos tienen su propio templo, su propia casa cural, entonces se les dedica poca atención a los templos y conventos, y eso generó que tengamos en la actualidad algunos casos de conventos que surgieron en el siglo XVI en total ruina, Santiago Tecali, por ejemplo, San Francisco Totimihuacán, ¿no? Y en algunos casos, con el paso del tiempo, en el siglo XIX, el siglo XX, por diferentes circunstancias históricas, pues los antiguos conventos se han convertido en casas curales, pero también hay 4 que el INAH tiene bajo su custodia, que ha convertido en monumentos históricos objeto de visita. El de Tecamachalco,
el de Huaquechula, el de Tecali y particularmente el de Huejotzingo, que es el denominado Museo de la Evangelización. Con esto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia quiere precisamente difundir ante no solamente el país, no solamente ante los mexicanos, sino ante el mundo, esta preocupación por la conservación, la investigación y la difusión de nuestro patrimonio, y en este caso, pues involucra tanto la monumentalidad de conventos y monasterios con sus respectivos templos, como también el patrimonio inmaterial que se sigue manifestando en las procesiones, en las fiestas religiosas, en el centro del país, en el estado de Puebla, el día de San Francisco, el día de San Antonio de Padua, el día de Santa Clara, el día de San Buenaventura. Por supuesto que hay fiestas en muchos pueblos que llevan este nombre. Y ahí es donde se nota precisamente cómo la influencia franciscana sigue palpitante en el patrimonio inmaterial. Entonces el INAH pues, se suma a los actos conmemorativos por los 500 años de la presencia franciscana en México. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.